El aire de la ciudad se sentía denso, pesado, cargado con una tensión que no se veía pero se respiraba. No era la bruma habitual de la mañana, ni el rumor constante del tráfico. Era algo más, una punzada invisible que calaba hondo. Las noticias en los televisores de los bares y las pantallas de los teléfonos móviles parpadeaban con titulares que encogían el alma: crisis mundial de suministros, desastres naturales sin precedentes, aumento inexplicable de enfermedades. La gente caminaba por las calles con una prisa nerviosa, sus miradas esquivas, como si trataran de evitar un peligro inminente que acechaba en cada esquina. Las conversaciones en las cafeterías eran susurros de preocupación, de incertidumbre sobre el mañana. El mundo, o al menos el que conocían, parecía estar sacudiéndose, y nadie sabía qué vendría después. En medio de ese torbellino de inquietud global, para Sofía, la amenaza no era una noticia lejana, era un susurro constante en su propia casa. Su hijo pequeño, Mateo, un niño de apenas 7 años, con unos ojos que solían brillar con la inocencia de quien descubre el mundo, había comenzado a toser, una tos seca al principio, luego más persistente, acompañada de una fatiga inusual. Cada estornudo de Mateo era una estocada para Sofía. Las visitas al médico se multiplicaban, las pruebas se amontonaban, y las palabras que escuchaba eran cada vez más técnicas y desalentadoras. Posible afección respiratoria, virus atípico, necesitamos más estudios. La incertidumbre era un monstruo que crecía en su pecho, ahogando la esperanza. Dormía poco, cada respiración de su hijo era monitoreada. Cada cambio de temperatura era un pico de ansiedad. La imagen de ese niño risueño y enérgico, ahora pálido y débil, se grababa en su mente y el miedo era un nudo constante en su garganta. ¿Qué pasaría si la enfermedad de Mateo empeoraba? ¿Tendría ella la fuerza para afrontarlo? Sentada al borde de la cama de Mateo una noche, mientras él dormía inquieto, Sofía sentía el peso abrumador de su soledad. Las palabras de los médicos resonaban en su cabeza, creando un eco de desesperación. Fue entonces cuando, casi por instinto, su mirada se posó en un pequeño libro desgastado en la mesita de noche de su hijo, una Biblia de tapa blanda que su abuela le había regalado años atrás. Sin pensarlo mucho, la tomó y la abrió al azar. Sus ojos se fijaron en unas palabras que, en medio de su angustia, resonaron con una extraña familiaridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Era el Salmo 23. Una chispa, minúscula pero persistente, se encendió en la oscuridad de su corazón. En ese instante, entre el miedo que la paralizaba y la fragilidad de su hijo, la primera sílaba de una antigua promesa se deslizó en su alma, un ancla apenas perceptible en el mar embravecido de su incertidumbre. El diagnóstico llegó una semana después. No era lo que Sofía había temido, pero era lo suficientemente grave como para que el suelo bajo sus pies pareciera desmoronarse. Una enfermedad rara, de estas que no tienen un nombre común y cuyos tratamientos son complejos y prolongados. Los médicos hablaban de protocolos, de tratamientos experimentales, de un camino incierto. Cada palabra era un puñal que se clavaba en su corazón. Mateo, ajeno a la gravedad de lo que le pasaba, solo quería volver a jugar, pero la debilidad lo encadenaba a la cama. La rutina de Sofía se convirtió en una espiral de angustia. Noches en vela, aferrada al sueño frágil de su hijo, escuchando cada tos, cada respiración. La casa, antes llena de risas y juegos, se había transformado en un santuario del silencio y la preocupación. Intentó buscar soluciones por su cuenta, navegando por foros de internet, leyendo artículos médicos con términos que apenas comprendía, sintiendo cómo la información se le venía encima, abrumándola aún más. Se encontró pidiendo consejos a amigos y familiares, pero sus palabras de consuelo a menudo sonaban vacías ante la magnitud de su miedo. Hubo una noche en particular, la peor de todas. Mateo había tenido una recaída y la fiebre no cedía. Sofía lo abrazaba, sintiendo su cuerpo pequeño ardiendo,
y las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. La impotencia era un peso que la aplastaba. Quería gritar, quería correr, pero no había dónde ir, ni qué hacer. Su mente se llenó de los peores escenarios, imágenes vívidas de un futuro que no quería ni imaginar. Se sentía completamente sola, perdida en un laberinto de dolor y desesperación. Se arrodilló junto a la cama de su hijo. No sabía qué decir. Las palabras se le atascaban en la garganta. No era una oración formal, ni una plegaria aprendida. Era un grito silencioso del alma, una súplica cruda y rota que brotaba desde lo más profundo de su ser. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué mi hijo? No sé qué hacer. No puedo con esto. Por favor, ayúdame. La habitación estaba en penumbra. Solo la tenue luz de la lámpara de noche iluminaba el rostro pálido de Mateo. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, Sofía no sentía la presencia de Dios, solo un inmenso vacío. Pero su clamor, ese ruego desesperado, fue la única verdad que su corazón pudo expresar. Fue la rendición total, el último aliento de una esperanza que apenas se sostenía. La mañana siguiente trajo consigo una calma inusual, casi sobrenatural. Mateo había dormido unas horas seguidas y aunque su fiebre no había desaparecido por completo, había disminuido lo suficiente como para que Sofía pudiera respirar. Exhausta, pero con una ligera punzada de esperanza, se preparó un café. Mientras el aroma llenaba la cocina, su mirada se posó en el pequeño imán de Vera que su abuela le había regalado hacía años. Era un simple dibujo de un pastor con sus ovejas, y debajo una frase: «Mi ayuda viene del Señor». Nunca le había prestado mucha atención, pero hoy esas palabras parecían brillar con una luz propia. Más tarde, mientras esperaba los resultados de una nueva prueba, Sofía se encontró con la doctora Elena, la pediatra de Mateo. La doctora, una mujer de expresión seria y pocas palabras, se detuvo a su lado. «Sofía», dijo con una voz más suave de lo habitual, «sé que esto es increíblemente difícil, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Mi hermana pasó por algo similar con su hija hace unos años. Fue un camino largo, pero con mucha fe y el apoyo adecuado, lograron salir adelante. No era una promesa de cura ni un diagnóstico mágico, pero la simple mención de que alguien más había transitado un camino similar y había encontrado la fuerza, fue como un bálsamo para su alma. La doctora Elena, que siempre había sido tan profesional y distante, le ofreció una pequeña sonrisa de aliento, una mano invisible tendida en medio de su soledad. Esa noche, mientras Mateo dormía un poco mejor, Sofía volvió a tomar la Biblia. Esta vez, las palabras del Salmo 23 no eran solo un eco lejano, sino una melodía que comenzaba a cobrar sentido. Leyó: «Tu vara y tu cayador me infundirán aliento». Pensó en la vara como la disciplina de la situación, la cruda realidad que la obligaba a enfrentar sus miedos y a buscar ayuda. Era dolorosa, sí, pero también le estaba empujando a un lugar donde nunca había estado, la dependencia total de algo más grande que ella. Y el cayado, ese apoyo inesperado de la doctora Elena, la pequeña señal en el imán de la nevera, el ligero alivio en la fiebre de Mateo. Eran pequeñas guías, sutiles indicios de que no estaba completamente a la deriva. Con una determinación renovada, Sofía decidió que no se quedaría paralizada por el miedo. Al día siguiente, en lugar de hundirse en la búsqueda desesperada de información, llamó a un grupo de apoyo para padres de niños con enfermedades raras que la doctora Elena le había sugerido. Era un primer paso de confianza, un acto de fe en que, incluso en la oscuridad, podía haber un camino. No sabía qué encontraría, pero la idea de compartir su carga con otros, de escuchar sus historias y quizás encontrar una pizca de esperanza, era un bálsamo que comenzaba a curar su alma. La decisión fue un pequeño acto de valentía, un giro sutil en la trama de su desesperación.
El grupo de apoyo se convirtió en un oasis para Sofía. Allí, entre extraños que se convertían en cómplices de su dolor y esperanza, descubrió que no solo no estaba sola. La mesa de su vida, aunque aderezada en presencia de sus angustiadores, no estaba vacía. Había otras madres y padres que compartían sus miedos, sus frustraciones y, lo más importante, sus pequeñas victorias. Aprendió de una madre cómo preparar comidas nutritivas que Mateo sí toleraba, y de un padre cómo encontrar ayudas económicas inesperadas para el tratamiento. La mesa que Dios aderezaba para ella no era un festín de manjares, sino un banquete de conocimiento compartido, empatía y soluciones prácticas. Un día, mientras Mateo se sometía a fisioterapia respiratoria, Sofía observó a otro niño que, a pesar de su condición, sonreía mientras jugaba con una enfermera. La madre del niño, una mujer de mirada serena, se acercó a Sofía. «Es increíble, ¿verdad?», le dijo. «Parece que en medio de todo siempre hay un resquicio de luz. Mi fe me dice que Dios nos adereza una mesa incluso cuando estamos rodeados de lobos». Las palabras de la mujer resonaron en Sofía. Era la vivencia palpable de «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Aunque la enfermedad de Mateo seguía allí, una parte de ella comenzó a experimentar una paz extraña. Tuvo una capacidad para ver la bondad en los pequeños gestos, en las mejoras mínimas de su hijo, en la fortaleza que encontraba cada día para seguir adelante. Esa paz no significaba que el miedo desapareciera por completo, sino que ya no la paralizaba. Se dio cuenta de que su fe, aún frágil, estaba actuando como un escudo inquebrantable. No era un escudo que detuviera todas las balas, pero sí uno que la protegía del veneno del desespero. Dejó de buscar compulsivamente en Internet y empezó a dedicar ese tiempo a leer el Salmo 23, a meditar en cada versículo. Las palabras «no temeré mal alguno» cobraron un nuevo significado. No era una negación del peligro, sino una declaración de confianza en que no estaría sola al enfrentarlo. Historias como la de Sofía se multiplicaban en los foros y conversaciones del grupo de apoyo. Un hombre relató cómo, tras perder su empleo en medio de la crisis, encontró una oferta laboral inesperada que le permitía cuidar a su hijo enfermo. Una mujer compartió cómo una cadena de oración de completos desconocidos le dio la fuerza para superar una cirugía complicada de su hija. Estos testimonios resonantes no eran solo anécdotas, eran pruebas vivas, demostraban que aunque el valle de sombra de muerte estuviera presente, la mano de Dios seguía activa, aderezando mesas y ofreciendo refugio a aquellos que se atrevían a confiar. La creencia de que Jehová es mi pastor, nada me faltará, se tejía en la tela de sus experiencias diarias, transformando la desesperación en una esperanza resiliente. A medida que los días se convertían en semanas y Mateo mostraba leves pero constantes mejoras, Sofía comenzó a experimentar una transformación profunda. La enfermedad de su hijo, que había sido una fuente de terror, paradójicamente se había convertido en el catalizador de un despertar espiritual. Ya no se sentía atrapada en la constante búsqueda de una solución mágica o en la ansiedad por el futuro. En cambio, su enfoque se había desplazado hacia el presente, hacia la gratitud por cada pequeño progreso de Mateo, por cada sonrisa genuina que lograba dibujar en su rostro. Ya no se sentía atrapada en la constante búsqueda de una solución mágica o en la ansiedad por el futuro. En cambio, su enfoque se había desplazado hacia el presente, hacia la gratitud por cada pequeño progreso de Mateo, por cada sonrisa genuina que lograba dibujar en su rostro. Comprendió que su copa rebosaba no de salud perfecta o de la ausencia de problemas, sino de una paz y una alegría que trascendían las circunstancias. Esa alegría no era euforia, era una profunda sensación de contentamiento, una luz que brillaba incluso en los días más grises. Podía sentarse junto a Mateo mientras leía un cuento
y en lugar de pensar en la próxima cita médica, se concentraba plenamente en la cadencia de su voz y la calidez de su mano. La provisión de Dios se manifestaba de maneras inesperadas. Un amigo le trajo comidas caseras durante días. Un familiar ofreció cuidar a Mateo para que ella pudiera descansar. Y el hospital consiguió un medicamento específico que parecía estar haciendo una diferencia. Eran las pequeñas bendiciones que, sumadas, creaban un río de gracia. Sofía también notó cómo su percepción del mundo había cambiado. Antes, las noticias negativas la consumían. Ahora, aunque consciente de los desafíos globales, su corazón se inclinaba más hacia las historias de resiliencia humana, de actos de bondad, de la luz que siempre encuentra un camino en la oscuridad. Desarrolló un profundo aprecio por la naturaleza, por la tranquilidad de un cielo estrellado o el canto de los pájaros al amanecer, reconociendo en cada detalle la fidelidad inagotable de un creador que cuida de su creación. No fue un cese de su lucha, sino una redefinición del mismo. Encontró su delicado pasto y sus aguas de reposo, no en un mundo sin problemas, sino en la constante presencia de Dios en su vida. La casa, que antes se sentía cargada de enfermedad, ahora era un refugio de esperanza. La enfermedad de Mateo seguía siendo un desafío, pero ya no era el centro de su universo. La casa, que antes se sentía cargada de enfermedad, ahora era un refugio de esperanza. La enfermedad de Mateo seguía siendo un desafío, pero ya no era el centro de su universo. El centro era la confianza inquebrantable en que, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta convicción la llenaba de una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de la certeza del amor y la compañía divinos. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de que incluso en el valle de sombra de muerte, la copa de la gratitud puede rebosar. Sofía no tardó en darse cuenta de que la transformación que experimentaba no era solo para ella. La quietud y la paz que ahora emanaban de su ser comenzaron a impactar a quienes la rodeaban. En el grupo de apoyo, su testimonio ya no era solo de lucha, sino de cómo encontraba fortaleza en medio de la adversidad. Compartía cómo las palabras del Salmo 23 se habían convertido en un bálsamo para su alma. No era una negación de la realidad, sino una verdad más profunda que la sostenía. Otros padres, inicialmente escépticos o desesperados, comenzaron a acercarse a ella, buscando no solo consejos prácticos, sino también esa inexplicable serenidad que Sofía irradiaba. Un día, la madre de otro niño enfermo, una mujer que siempre se había mostrado cínica y agotada, le preguntó: ¿Cómo haces? Siempre estás tan tranquila. Mi hijo no mejora y siento que me ahogo. Sofía, con la voz suave pero firme, le respondió: No es que no sienta miedo, es que he aprendido a sentirlo con una mano en la mano de Dios. Él es mi pastor. Su vara y su cayado me infunden aliento, no me dejan caer. Le habló de cómo las pruebas, aunque dolorosas, pueden ser herramientas que nos acercan a una confianza más profunda, a un conocimiento de Dios que solo se forje en la oscuridad. Esta conversación fue un punto de inflexión. Sofía no predicaba, simplemente compartía su experiencia y eso resonaba. Empezó a llevar su pequeña Biblia al hospital y en los momentos de espera la abría y leía en voz baja. Otros pacientes y familiares, intrigados por su calma, a veces se acercaban a escuchar. Lo que comenzó como un consuelo personal se estaba convirtiendo, sin buscarlo, en un faro de esperanza para otros. La fe de Sofía no era ruidosa ni ostentosa. Era una semilla sembrada en la tierra fértil de la vulnerabilidad compartida que comenzaba a germinar en los corazones de quienes la observaban. Era la manifestación palpable de cómo, en el valle de sombra de muerte, el consuelo divino puede multiplicarse. El impacto de Sofía trascendió el círculo de apoyo más cercano. Una de las madres del grupo
conmovida por su serenidad, decidió compartir la historia de Sofía y cómo el Salmo 23 había transformado su propia perspectiva. Lo hizo en un pequeño blog que mantenía sobre la experiencia de ser madre de un niño enfermo. Lo que empezó como un testimonio íntimo se volvió viral dentro de esa comunidad en línea. Mensajes de apoyo de personas que se sentían identificadas con el miedo y la búsqueda de esperanza comenzaron a llegar. La historia de Sofía se convirtió en un faro para quienes andaban en valle de sombra de muerte, recordándoles que no temerán mal alguno porque una presencia mayor los acompañaba. Sofía no lo buscó, pero su calma inspiró a muchos. Recibió correos electrónicos de extraños de todo el mundo, compartiendo sus propias luchas y preguntándole dónde encontraba esa inquebrantable paz. Respondió a cada uno con sencillez y honestidad, siempre volviendo al mismo punto: la confianza en el pastor. No prometía milagros instantáneos, pero ofrecía la certeza de una compañía constante. La convicción de que tú estarás conmigo se convirtió en el lema de muchos, proporcionando un ancla en medio de la tormenta. La narrativa del canal de YouTube podría intercalar extractos de estos mensajes y correos electrónicos con la voz de Sofía narrando sus respuestas, tejiendo así una red global de esperanza y conexión. Las imágenes podrían mostrar la diversidad de rostros y paisajes que representan a estas personas alrededor del mundo, todas unidas por la misma necesidad de consuelo y la misma promesa bíblica. Este eco de la fortaleza de Sofía demostraba cómo una fe personal y profunda podía irradiar e impactar vidas de formas inimaginables, construyendo una comunidad de amor y resiliencia que desafiaba la adversidad. La historia de Mateo, aún en proceso, se transformaba en un testimonio viviente de la protección divina. El tiempo pasó, y aunque el camino de Mateo y Sofía seguía teniendo sus desafíos, la enfermedad de Mateo logró estabilizarse, permitiéndole vivir una vida con más normalidad, aunque siempre bajo el cuidado. Para Sofía, la travesía había sido un crisol que forjó su fe de una manera inquebrantable. Ya no solo creía en el Salmo 23, lo había vivido. Comprendió con cada fibra de su ser que la bondad y la misericordia de Dios no eran conceptos lejanos, sino presencias activas que la habían seguido todos los días de su vida. En cada obstáculo superado, en cada pequeña victoria de Mateo, en cada conexión con una nueva alma en el grupo de apoyo, ella vio la huella divina. La casa de Sofía, que una vez fue un lugar de temor, se transformó en un hogar que emanaba paz y gratitud. No era perfecta, pero estaba llena de la luz de la esperanza. Entendió que morar en la casa de Jehová por largos días no era solo una promesa futura, sino una realidad presente para quienes eligen vivir bajo su sombra protectora. Era una morada espiritual que llevaba consigo un refugio inexpugnable ante cualquier tormenta. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que, incluso en un mundo lleno de incertidumbre y peligro, se puede encontrar un escudo inquebrantable en la fe. Amado Dios, hoy mi copa rebosa de gratitud. He caminado por valles oscuros y he sentido la sombra del temor. Pero en cada paso, tu vara y tu cayado me han infundido aliento. Gracias porque aderezas mesa delante de mí, incluso en presencia de mis angustiadores, mostrándome tu provisión inesperada. Gracias, Padre, porque tu bondad y tu misericordia me han perseguido, alcanzándome en mis momentos de mayor necesidad. Te pido que esta misma certeza, esta inquebrantable confianza, alcance a cada corazón que hoy siente miedo. Que sepan que no están solos, que tú eres su pastor, su refugio, su escudo inquebrantable, que puedan morar en tu casa, en tu presencia, cada día de su vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Si la historia de Sofía y Mateo y cómo encontraron un escudo inquebrantable en medio de la tormenta resonó en tu corazón, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad. En este canal exploramos las profundas verdades de la Biblia, transformando pasajes como el Salmo 23 en oraciones y narrativas que tocan el alma y te brindan herramientas para tu día a día. Aquí encontrarás un espacio para la reflexión, el amor y la confianza en la presencia de Dios. Queremos que cada video sea un oasis, un momento para recargar tu espíritu y fortalecer tu fe, sin importar el valle que estés atravesando. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas oraciones bíblicas y contenido inspirador. Activa la campanita para recibir notificaciones y únete a miles de personas que buscan paz y esperanza en un mundo ruidoso. Tu viaje de fe es importante y queremos acompañarte en cada paso. Te esperamos.